Tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho al contador Avelino Castro Valencia, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, que me tome la llamada esta tarde. Contador, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Soledad. Pues muy bien, aquí trabajando, sí, como debe de ser. Muchas gracias, contador. Primero que nada, ¿qué nos puede comentar? Estamos en tiempos del presupuesto fiscal. ¿Qué nos puede comentar del presupuesto fiscal para Sonora? ¿Cómo lo han revisado, visto los contadores? Bueno, mira, pues ahora el 15 de noviembre se entregó el paquete económico para el gobierno del Estado. De hecho, de la poca información que se ha podido rescatar, ¿sí?, de lo que se ha dicho, pues se observa que hay un incremento presupuestal de 7.8%, lo que es en moneda como 5.9 millones de pesos adicionales. Entonces el presupuesto que se pretende aprobar o que se solicita su aprobación anda alrededor de 82,000 millones de pesos. Es un presupuesto donde los puntos claves de los cuales se han informado, pues se indica que no va a haber incremento en los burócratas, hablando, digo, a excepción de policías, de personal médico y personal dedicado a la educación, ¿no? Son las tres áreas a las cuales excluyen de esa premisa de no incremento en la burocracia, ¿no? Entonces sí, eso es lo que hasta ahorita se sabe. También se comenta ahí que se están destinando alrededor de 740 millones de pesos para el tema de las becas para estudiantes. Hay un tema muy importante que se está tocando, que es aparte del financiamiento. Cuando platicamos la última vez, platicábamos del financiamiento del gobierno federal con respecto al presupuesto, si recuerdas. De igual forma, aquí se está hablando de que se va a buscar un financiamiento de alrededor de 4,000 millones de pesos, mismo que se pretende utilizar como previsión a aquellas situaciones que se presenten de déficit presupuestal, con el compromiso, según se dice, de que se paguen estos en corto plazo, ¿no? Entonces, sí es importante que si se adquiere deuda, que esa deuda sea una deuda a corto plazo. ¿Para qué? Para evitar... Entonces, ¿no debe preocuparnos mucho esa deuda que se contrate, contador? Pues el tener deuda no es malo, ¿sí? El tener deuda no es malo siempre y cuando esté sustentada en un flujo permanente, un flujo comprometido que tenga el propio gobierno. Si dices tú, voy a tener una deuda la cual la voy a pagar en un año, toda vez que en la fecha que tengo el dinero todavía no recibo el recurso, sí se puede, no es malo tener deuda. Entonces, en ese sentido, como se está comunicando, es que es deuda a corto plazo, y eso es muy importante. Uh-huh. Ahora, los contribuyentes sonorenses, ¿cómo nos trata el proyecto de presupuesto para el próximo año, contador? Bueno, pues también se está indicando que no habrá incremento de impuestos, nuevos impuestos. Eso también nos da una certeza o nos hace que nosotros como contribuyentes pues tengamos una seguridad de que no va a haber nuevos impuestos. De igual forma, en la parte local en Hermosillo se comunicó que no habría incremento en la parte del predial, ¿no? Entonces, sí, ese incremento realmente es un incremento prácticamente inflacionario del 7.8%, entonces no viene ningún cambio en la parte fiscal respecto al incremento de contribuciones. Uh-huh. Y por otro lado también le quiero preguntar sobre este programa de vigilancia de obligaciones a los contribuyentes que tiene la Secretaría de Hacienda a través del SAT y que realiza auditorías electrónicas masivas. ¿Esto es de toda la vida o es nuevo, contador? De hecho, esa práctica, la autoridad cada vez que está haciendo un mayor uso de las bases de datos de información que tiene, implementó este tipo de revisiones que se le llaman ahorita revisión profunda, ¿sí? Entonces lo que hace la autoridad es, de la información que tiene ahora
a partir de que se generalizó la facturación electrónica, estamos hablando de hace 5 o 6 años hacia atrás, ahorita la autoridad tiene información acumulada, ¿sí?, de todos esos años, ¿no? Pues ahorita las revisiones las está haciendo por los últimos 5 años, donde la autoridad hace cruces de información. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Hace un cruce de información entre lo que tú dedujiste y declaraste en tu declaración anual contra la suma de todos aquellos facturas que te hicieron los proveedores. Y te dice, oye, ¿sabes qué? De este cruce tú dedujiste 100,000 pesos, pero acá dice que en la relación de proveedores que nada más te facturaron 80 pesos. Entonces, esa diferencia de 20 pesos quiero que me la aclaren. Es una actividad que ahorita la autoridad está haciendo. Sí les pasa que del análisis o la forma que hacen esos cruces no siempre están considerando todos los elementos que deben de considerarse. Por ejemplo, a lo mejor en esa diferencia de 20 pesos existen depreciaciones, a lo mejor en esa diferencia existen amortizaciones, que son conceptos que son fiscales, pero que no necesariamente pasan por un documento fiscal o por una factura electrónica. Entonces, en esa situación, la autoridad va a seguir haciendo uso de la tecnología para identificar discrepancias y en su defecto, pues a nosotros como contribuyentes nos ha tocado estar al frente de esa atención o buscar el por qué son esas diferencias, ¿sí? En la medida que esto vaya avanzando, en teoría, debiera de ser menor la carga que se está trasladando al contribuyente. ¿Por qué? Porque ahorita, como son bases de datos que no necesariamente están muy bien, ¿cómo se dice? Muy bien organizadas, vamos a suponer, o están incompletas, ¿sí? Más que mal organizadas, están incompletas. Es que está pasando mucho del trabajo que se tiene que hacer se traslada 100% al contribuyente, cuando debiera ser algo mucho más preciso, ¿no? Toda vez que la autoridad cuenta con los elementos, al igual que las personas, en este caso las empresas, tienen muchos elementos para ir previendo estas situaciones e ir corrigiendo. Te voy a poner un ejemplo: si un proveedor me facturó 2 veces la misma mercancía, sea por error o sea por el sistema, por error del sistema, o me facturó una y no canceló esa factura, nosotros como contribuyentes tenemos que estar también pendientes de ello. ¿Para qué? Sí, claro. ¿Por qué? Porque la autoridad le va a votar, y me lo va a solicitar después. Entonces esas son partes de los servicios o de los trabajos que tenemos que hacer dentro de las organizaciones. Bien. Le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada. Creo que hay que seguir hablando sobre estos temas, contador, para que especialmente los contribuyentes tengamos más información. Le aprecio mucho que me haya tomado la llamada. Muchas gracias, Soledad, y en el Colegio de Contadores Públicos de Sonora estamos para ello. Muchas gracias. Qué amable, gracias. Vamos a la pausa. Es breve, volvemos.